que no hay dudas respecto a la forma como se va a evaluar la materia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy importante, yo voy a guardar su número de teléfono y a los demás compañeros que nos vean en diferido, que me envíen el número de teléfono para yo hacer un grupo de esta materia y poder tener comunicación directa con ustedes. A medida como se vaya desarrollando las actividades, a medida como se vayan desarrollando los módulos, pues poder tener allí con precisión un enlace con cada uno de ustedes, pues de manera directa. Y lo que yo le decía hace un momento, Natalie, respecto al Lius naturalismo y el Lius positivismo, que era los primeros aspectos que revisamos en esta materia de introducción al derecho, ese derecho natural o ese Lius naturalismo nos corresponde a nosotros por la sola esencia humana, por la sola naturaleza del ser humano, nos corresponde estos derechos. Y el Lius positivismo tiene que ver principalmente con aquellas normas de derecho positivo, es decir, aquellas normas que son creadas por legislador con una característica fundamental que es la bilateralidad y por supuesto la coercitibilidad que debe existir en el cumplimiento de esas normas. A diferencia de las normas del naturalismo, esta hablamos a manera de ejemplo en el caso de las normas morales. Allí va a depender del lugar, la ubicación, el espacio geográfico, el tiempo, inclusive la zona, el clima, todo eso va a influir para el cumplimiento de estas normas y la exigencia de estas normas. ¿De dónde proviene el derecho, Natalie? Evidentemente se tiene conciencia y estudio, registro de que el derecho principalmente, o el como lo conocemos actualmente, proviene de la época romana. No obstante, ese es el derecho escrito, el derecho positivo. No obstante, desde que la época de la prehistoria ya existían ciertas reglas que tenía que ver con la forma como el ser humano allí funcionaba dentro de esa sociedad. Y tenía que ver mucho con la forma como se casaba, dónde se casaba, la forma de cómo se colocaba el patriarca allí o quien dirigía esa comunidad. El carácter normativo del derecho, evidentemente, para que pueda entenderse el derecho como el conjunto de normas, tiene que ser escrito para poder ser exigible a los demás individuos dentro de la sociedad. Y esto tiene que ver con el principio de legalidad que luego más adelante nosotros vamos a revisar. El derecho se sustenta en una característica que es la bilateralidad. Y esto tiene algo importante connotación porque no podemos hablar de un derecho de manera individual, ¿no? Para que pueda ser exigible debe haber dos o más personas dentro de esa comunidad. No podemos hablar de un derecho que vaya a exigir a un solo individuo o a una sola persona. Se supone que el derecho evidentemente pues no tiene ningún tipo de desigualdades o no observa ningún tipo de diferencias sociales, religiosas o económicas. Todos los individuos dentro de la sociedad pues están en la obligación de cumplir fielmente las normas que están establecidas en un ordenamiento jurídico en un país determinado, inclusive aquellas personas extranjeras que tengan residencia en el país pues también está en la obligación de cumplir las normas que aquí están establecidas. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Esa norma o ese aforisma lo encontramos en el Código Civil venezolano. Natalie, es muy importante que desde ahora pues usted vaya entendiendo que el hecho de que se desconozca el contenido de una norma no significa de que no deba cumplirse. Y textualmente lo dice el Código Civil, el incumplimiento, pero mejor dicho, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Es decir, el hecho de que ignoremos, por ejemplo, el tema de contrabando, por decirlo de alguna manera, o como tomarlo como ejemplo. No sé, Natalie, si usted reside aquí en la zona de San Cristóbal, conoce la zona de frontera aquí en el Táchira, y en los periodos del 2012 a 2015, pues esa zona había unas características muy especiales allí en esa zona, donde mucha gente pues se dedicó a extraer del territorio nacional productos de primera necesidad en Venezuela, 2009, 2014. No sé si recuerda haber visto en la noticia lo que llamaban los bachaqueros, así como tratando
eh, asimilar la forma como estos animalitos pues realizaban su labor de la misma manera, pues en Venezuela se llevaban esos productos de primera necesidad. El hecho de que se ignore que llevar 1, 2, 10 kilos, 15 kilos de harina para aquel momento constituía un delito, no era excusa para que no fuese procesado. Y ahí viene otra de las características del derecho, que es la coercitibilidad. ¿Qué significa esto? Lamentándolo mucho, el ser humano pues no es un ser entre sus virtudes, lo lleva de manera digamos, fácil al cumplimiento de las normas, no, al contrario. Ha habido la necesidad a medida que el ser humano ha evolucionado, a medida que la historia del ser humano ha ido en desarrollo, a establecer la coercitibilidad de la norma, es decir, el castigo para que ese individuo pues cumpla con ese contenido normativo. De lo contrario, difícilmente pues podría darse acatamiento o darse estricto cumplimiento al contenido de la norma. Estas son las principales características y por supuesto otra que tiene que ver con esa coercitibilidad, tiene que ver con la inviolabilidad de esa norma. Se supone que las normas han sido creadas para que no sean alteradas, modificadas. De hecho, si nosotros revisamos el artículo 6 del Código Civil, se refiere a las normas de orden público. Natalie, también, al igual como lo dije hace un momento, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Es muy importante este artículo en el ordenamiento jurídico venezolano, el hecho de que existan normas de orden público. ¿Y qué son normas de orden público? Muchos las confunden como aquellas normas que van a regular los individuos dentro de la sociedad. El ordenamiento público pareciera que fuese así, ¿no? Las normas de orden público son aquellas que no pueden ser modificadas, relajadas o alteradas por convenios entre particulares. Un ejemplo de esto tiene que ver con los contratos. Por ejemplo, en los contratos tiene que haber para su perfeccionamiento, en el caso de una venta, Natalie, de una venta de un vehículo, de una casa, hay tres requisitos fundamentales para que proceda el perfeccionamiento de esa venta: que el objeto sea lícito, que el pago que se vaya a hacer y por supuesto que haya un consentimiento de las partes que allí pues establecen en el contrato, bien sea el vendedor o el comprador. No puede haber alteraciones en esos contratos, no puede haber modificaciones en la forma como se realizan esos contratos, porque se alteraría esos dispositivos legales que van a regular la forma como deba realizarse los contratos, y es lo que nosotros conocemos como norma de orden público. Y adicionalmente opera como un sistema de normas, que es lo que conocemos nosotros como un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, pues principalmente está compuesto, conformado por todas las leyes, por todos los reglamentos, las ordenanzas que forman parte de un sector, de una geografía, de un país determinado. Cada uno de nosotros, cada país, por el principio de autodeterminación de los pueblos, pues se da para sí mismo el ordenamiento jurídico, el compendio legal que mejor encurse a la sociedad para alcanzar lo que siempre buscamos, que es calidad de vida. Cuando veamos las fuentes del derecho y hablemos de la pirámide de Kelsen, no sé si ya usted en alguna otra materia ha visto este tema, pero es muy importante conocer la forma como se debe estructurar el ordenamiento jurídico en un país, en un estado. Principalmente la Constitución Nacional es la norma suprema. La Constitución Nacional es la base del ordenamiento jurídico y de allí se desprende las demás normas, las demás leyes que van a regular y van a darle forma a la sociedad y al país en la cual pues nosotros hacemos vida. La Constitución Nacional establece los cimientos fundamentales y los principios de cualquier rama del derecho. Hablamos del derecho penal, hablamos del derecho civil, administrativo, contencioso, familia, cualquier rama del derecho. En la Constitución Nacional se establecen allí las bases y los principios para que las demás ramas del derecho, pues evidentemente puedan desarrollarse. En ese escalafón, por decirlo de alguna manera,
de prevalencia que existe en la norma suprema, conforme al artículo 7 de la Constitución Nacional, así lo establece la Constitución Nacional. El artículo 7 refiere de que la norma, la Constitución Nacional es la norma suprema. Pero hay algo importante que resaltar allí, Natalie, que el artículo 23 de esa Constitución Nacional establece el principio de supremacía constitucional cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de los principios recogidos que tengan que ver con los derechos humanos, tienen igual rango que la norma constitucional. De allí, luego de la norma constitucional, nos encontramos con los códigos orgánicos, bien sea tributario, bien sea procesal penal, Código Civil, por supuesto, y adicionalmente entonces empezamos a encontrar las leyes. Y estas leyes, pues, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la ley penal del ambiente, pudiera ser, hay unos reglamentos que son dictados, el reglamento de la ley del trabajo, por ejemplo, y así sucesivamente, evidentemente, pues aparece una serie de dispositivos de carácter legal que le van a dar forma y al Estado desde el punto de vista normativo. Por último, encontramos la jurisprudencia, la costumbre y, por supuesto, los aspectos doctrinarios, que son aquellos estudiosos del derecho que realizan análisis del compendio normativo y dan ideas, criterios que de alguna u otra manera pues pueden servirnos a ustedes, a servirle a ustedes los estudiantes como referencia, a nosotros los profesionales del derecho también de igual manera servir como referencia en algún momento de que sea necesario utilizarlo.